Plan de gestión de riesgos al proyecto mejoramiento y pavimentación de los sitios críticos de la vía que comunica a la cabecera municipal de Guadalupe Huila con el corregimiento de Miraflores en el departamento del Huila. Trabajo presentado por José Camilo Ochoa Rodríguez y Arquímedes Bernal González. En general, las obras civiles, debido al gran número de procesos constructivos que se desarrollan y a su volumen de personal que se involucra, crea el ambiente ideal para la ocurrencia de incidentes durante todo el ciclo de vida del proyecto. El desconocimiento y la falta de atención de los posibles riesgos a los que se está expuesto el proyecto propician el fracaso del mismo. Por lo tanto, para garantizar parte del éxito de nuestro proyecto se desarrollará un plan de gestión de riesgos a partir de la identificación de los mismos con la participación de un equipo interdisciplinario y atendiendo los lineamientos del mismo. En la evaluación del contexto se tuvo en cuenta el tamaño del proyecto para la organización, que es un tipo medio, no solo por el valor del proyecto, sino por la responsabilidad que se adquiere al desarrollar cualquier tipo de proyectos similares al presente, en lo referente a la adquisición de pólizas tanto de estabilidad, de responsabilidad civil, etc. Dentro del contexto específico del sector de la construcción de infraestructura vial en el sur del Huila, se evidencia la dificultad de la consecución de permisos ambientales necesarios para la explotación de materiales de arrastre, gravas, fundamentales para la ejecución de la obra. Por tal razón es necesaria la compra de materiales a más de 40 kilómetros de distancia en vías con buen acceso. Además de eso, se cuenta con una buena oferta de obra no calificada para la ejecución de los trabajos. Para la empresa, la organización, los proyectos son de igual importancia, pero dar prioridad a los proyectos que tengan un avance superior a la media del cronograma, superior al 50%, con el objetivo de liberar recursos y poderlos transferir a los proyectos que se requieran. Se debe tener en cuenta que dentro del caso de negocios es de suma importancia el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los permisos socioambientales y desarrollar el proyecto en el tiempo y el costo estimado. Dentro del acta de constitución del proyecto se evidencia como principales riesgos de alto nivel los posibles conflictos con los propietarios de los predios aledaños al proyecto, la demora en los trámites de obtención de permisos ambientales, el orden público, la temporada invernal, entre otros. Las obras deben de cumplir con lo establecido en los planos y documentos del proyecto, tanto en calidad como en cantidad, y debe estar cumpliendo con las especificaciones y manuales técnicas y los manuales del INVIAS. Dentro de la metodología de gestión de riesgos se tienen 7 procesos que involucran la planificación, la identificación, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, la planificación de respuestas, la implementación de respuestas y su monitoreo y control a estos riesgos. Cada proceso cumple con unas herramientas y se obtienen sus entregables de unas fuentes de información y se desarrollan periódicamente de acuerdo al cuadro presentado. Para cada proceso se tienen en cuenta los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo de proyecto. Es claro que este tema del manejo de los riesgos es de vital inherencia del director de proyecto, ¿no? Por lo tanto, él debe estar muy pendiente en cada uno de los procesos, apoyado por su equipo de trabajo. Dentro de la estructura del desglose de los riesgos se tienen en cuenta los riesgos de tipo técnico, externo, de la organización y de la dirección de proyectos. En lo técnico, como requisitos que serían las especificaciones técnicas, los permisos ambientales, etc.
incluso la calidad también entraría ahí, la tecnología en las máquinas y equipos que se vayan a utilizar. En cuanto al externo, los riesgos a través de los subcontratistas y o proveedores de materiales, la normatividad en cuanto a las leyes comerciales que existen y las leyes socioambientales que en la actualidad enmarcan el sector de la infraestructura vial. Igualmente las condiciones climáticas, que para nadie es un secreto que es el peor enemigo para las vías, ¿no? Dentro de la organización sería la priorización, financiación y los recursos que se le asignan a cada proyecto. Y para la dirección de proyectos en su planificación, control y comunicación. La tolerancia y la actitud de los interesados hacia el riesgo. Acá podemos apreciar que al indagar con los interesados del proyecto se puede establecer que le dan importancia al alcance y a la calidad del producto. Ellos no escatiman, digamos, recursos o hasta cierto grado recursos y medios para lograr que se cumpla con el alcance y la calidad del proyecto, ¿no? Dentro de la definición de los impactos de riesgo se trabajó con una escala de más o menos 1,5, tanto los impactos positivos como los impactos negativos. La escala de la evaluación cualitativa de probabilidad, tenemos que una evaluación muy alta de que nos dice de que hay una certeza de que el evento ocurra, alta que el evento muy probablemente ocurrirá, media el evento podrá ocurrir, baja el evento quizá ocurra y muy baja es casi seguro que el evento no ocurra. Se estableció la siguiente matriz de probabilidad de impacto mediante el presente mapa de calor, donde se estableció que el impacto alto de color rojo debe ponerse en conocimiento al gerente de proyecto y ser objeto de seguimiento continuo. Se debe reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. El naranja nos indica un impacto moderado que requiere la atención del director de proyecto. Se debe reducir, evitar, compartir o transferir este riesgo. El amarillo, una escala baja, se realizará seguimientos por parte de los encargados del área involucrada y se verá reducir el riesgo. Y el verdecito, muy bajo, se puede hacer un seguimiento por parte de los supervisores de obra, se puede asumir el riesgo, más sin embargo se debe seguir monitoreando como tal cualquier tipo de riesgo. La planificación del proyecto en cuanto a calendario siempre se hará al inicio del proyecto, la identificación de los riesgos al inicio y cuando se identifiquen nuevos riesgos, los análisis cualitativos una vez por mes, lo mismo que los cualitativos, la planificación de la respuesta después de la identificación se deberá realizar una planificación de respuesta a cada uno de los riesgos identificados, las cuales se deberán de implementar y se le realizará a estos planes de respuesta un monitoreo. Pasando a la identificación de riesgos, el sector de la construcción, en particular la infraestructura vial, en el cual se encuentra enmarcado nuestro proyecto, enfrenta una gran cantidad de riesgos debido a las diferentes etapas que se concibe y a la amplia gama de campos que involucra, lo que representa riesgos diferentes en diferentes ámbitos, como los financieros, la disponibilidad de recursos, los riesgos directivos, los riesgos contractuales, laborales, de impacto social. Según Erickson, define los riesgos de la construcción como la probabilidad de tener una pérdida económica derivadas por el desenvolvimiento del proceso,
Más sin embargo, si logramos identificar unos riesgos de la manera más adecuada, esta probabilidad de pérdida económica se verá muy disminuida, incluso no sería pérdida sino ganancia, que es para lo que este plan aspira a llegar a cumplir. Una vez se ha definido el alcance, se han identificado los involucrados, se ha desarrollado un cronograma, se debe o es importante que los riesgos deben mantener relación con cada tarea en concreto y puedan surgir de aspectos relativos al equipo y al tiempo. Para la identificación de los riesgos se tuvo como entradas los planes de gestión del riesgo, alcance, cronograma, presupuesto, calidad de recursos humanos. También el registro de interesados y los documentos de proyectos y adquisiciones. Las herramientas que se utilizaron fueron la revisión de la documentación del proyecto, las técnicas de recopilación de información, lluvia de ideas, lista de control de acuerdo a la información histórica y conocimiento de proyectos anteriores, análisis de supuestos, técnicas de diagramación y una serie de análisis. Dentro de esta identificación de riesgos podemos hoy